Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Sean bienvenidos a El Directo de Sumando Voces, un medio digital de UNITAS enfocado en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Estamos transmitiendo por circuito cerrado de Zoom y también estamos haciendo una transmisión por nuestras redes sociales. Estamos en el Facebook de Sumando Voces Bolivia y también en el Facebook de UNITAS. Estamos transmitiendo, les decía, un ciclo de foros sobre democracia, derechos humanos y justicia que se denomina La imaginación al poder. Y en este ciclo estamos hablando de una encuesta que ha encargado UNITAS a la empresa Ipsos Sies Mori sobre la realidad del país. Para fines de difusión, hemos dividido esta encuesta en 4 partes. En el primer foro hemos hablado de la situación de la justicia. En el segundo hemos hablado de la crisis económica y en este tercer foro nos vamos a abocar para hablar sobre la democracia, sobre la percepción de la gente de este sistema político que nos gobierna. Hoy les decía que tenemos esta parte de la encuesta que tiene que ver con la democracia, pero antes de ir a los resultados, quisiera que veamos un video sobre la ficha técnica de esta encuesta para saber dónde, cómo y cuándo ha sido realizada la encuesta. Encuesta, percepción y sensación de la población sobre el contexto político. Objetivo, implementación de un estudio de percepción de la población boliviana sobre las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos, grupos de activistas, etc., y el ambiente sociopolítico en el que se desempeñan, su rol como actoras independientes en el desarrollo de los derechos humanos y la democracia, además de la percepción de la cooperación y el Estado en el marco de la recomendación del Comité de Asistencia para el Desarrollo, CAD. Objetivos específicos. Percepción y sensación de la población sobre el contexto político. Participación política ciudadana. Metodología. Se trata de un estudio de tipo cuantitativo concluyente. La técnica que se utilizó fueron encuestas cara a cara en hogares. Población encuestada. Población en general mayores de 18 años de edad de diferentes niveles socioeconómicos. Muestra: 2.000 encuestas, con un margen de error de aproximadamente 2,19%. La encuesta se desarrolló en el área urbana de ciudades capitales. 305 encuestas en La Paz, 345 en El Alto, 285 en Cochabamba, 605 en Santa Cruz, 115 en Oruro, 75 en Potosí, 105 en Sucre, 80 en Tarija, 45 en Trinidad y 40 encuestas en Cobija. Esta encuesta fue realizada por la empresa Ipsos Sies Mori por encargo de UNITAS y con el apoyo del ICNL. Y en el foro de hoy tenemos 2 invitados de lujo para analizar los resultados de esta encuesta. Quiero darles la bienvenida. Está con nosotros María Teresa Segada, ella es socióloga y politóloga. También está Andrés Gómez, él es periodista y abogado. Quiero empezar dando la bienvenida a María Teresa, a quien quiero felicitarle por la reciente presentación de su libro Mi delito es ser indio. Adelante, María Teresa. Muchas gracias, estimada Mary. También agradecer a UNITAS por acogernos en este espacio de análisis y que creo que nos pone ante información muy rica para el país en un momento donde se ha cernido cierta incertidumbre en Bolivia. Sí, evidentemente ayer hemos presentado en Santa Cruz finalmente el libro sobre racismo, que también en algún momento me va a gustar mucho compartir con ustedes estas conclusiones y poder ponerlo en el debate. Muchas gracias. Va a ser un gusto tenerla aquí para hablar de ese tema específico, pero ahora quiero darle la bienvenida a Andrés Gómez. Él es una especie de la conciencia en las redes sociales. Bienvenido, Andrés. ¿Cómo estás, Mary? Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a María Teresa y obviamente a la gente que nos está sintonizando, nos está viendo. Gracias por la invitación. Muy bien, vamos a empezar viendo los resultados de esta encuesta. Para eso tenemos un video. Por favor, adelante con el video de resultados.
La presentación de estos resultados de la encuesta de UNITAS coincide con hechos calientes en la política boliviana y que tienen que ver con la democracia. Hasta ayer se ha realizado el Congreso del MAS, concretamente del ala evista del MAS, y ahí hemos visto una proclamación de candidato, la ratificación de Evo Morales como presidente del MAS, la expulsión, aunque le llamen autoexpulsión, del presidente Luis Arce y otros hechos que tienen que ver con la democracia. Por eso quiero que vayamos desglosando la encuesta y en primera instancia quiero que analicemos una ficha que tiene que ver con la satisfacción o la insatisfacción de la ciudadanía respecto a la democracia. Fíjense que el 77% de los consultados en esta encuesta se declara insatisfecho o muy insatisfecho con la democracia. Quisiera preguntarles a nuestros panelistas por qué y cuáles son las consecuencias de esa insatisfacción. Podemos empezar con María Teresa. Bueno, muchas gracias, querida Mary. Yo creo que es un dato por demás preocupante este tema de la insatisfacción, porque no estamos hablando del rechazo o de la insatisfacción con un gobierno determinado o con un personaje determinado. En este caso se ha preguntado sobre el sistema que rige en nuestro país. Y esto nos lleva a una profunda reflexión cuando analizamos qué entiende entonces la población por democracia, con qué parte de la democracia está realmente insatisfecho. Y el sentido común nos muestra que esta asociación está muy ligada a lo que conocemos en general como democracia, que son básicamente las instituciones y su funcionamiento y el respeto a las leyes. Respecto a las instituciones, claro, se puede de aquí colegir que al no haber una división de poderes clara, al percibir en la opinión pública que hay una utilización por parte de la política, de las distintas instituciones del Estado, estamos viendo con el Congreso que tú misma mencionabas cómo hay estas tensiones entre el órgano electoral, el Tribunal Constitucional. Al final hay una incertidumbre en la propia población de quién va a defender sus intereses. Y también está ligado a esta idea de la democracia como respeto a la ley, ¿no? Cuando se vulnera la Constitución, cuando las leyes pasan a un segundo plano porque sentimos que los intereses políticos se anteponen, hay evidentemente la idea de que esta democracia está funcionando muy mal. El problema, y con esto termino, que es preocupante, es si tan mal está la democracia, ¿en qué está pensando la gente como una alternativa? ¿O de qué estaríamos hablando como una alternativa? Y este es un tema complejo porque la alternativa a la democracia normalmente es la mano dura o el autoritarismo, y creo que no es desde ningún punto deseable en el país. ¿Eso quiere decir que además de preocupante podría ser peligroso, Andrés? Andrés, te vamos a pedir que actives el micrófono. Te vemos con el micrófono apagado. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Adelante, Andrés. Decía que, Mary, pienso que la población encuestada confunde democracia con actores políticos, porque es como que estuviéramos culpando a la tecnología, ¿no?, del mal manejo de la propia gente de la tecnología. Una cosa es el modelo de gobierno, que es la democracia, y otra cosa son los actores políticos. Pero la sociedad generalmente, no siempre, suele confundir que los actores políticos lo hacen mal, es decir, no respetan las reglas de la democracia, la libertad de expresión, convierten la justicia en un instrumento de persecución, no satisfacen las necesidades o los derechos civiles, sociales, políticos y económicos de la sociedad. Entonces creen que lo que han hecho mal los actores políticos lo hace la democracia, y no es así, ¿no? Pienso que aquí esa confusión obviamente es alarmante, porque están echando la culpa a un modelo que es imperfecto, ¿no?, pero es el menos imperfecto y el más perfectible, lo que significa que la democracia funciona en la medida que los actores políticos tienen valores democráticos, ¿no? Es decir, la democracia cumple o satisface las necesidades, las aspiraciones, las exigencias y las aspiraciones de la gente en la medida que los actores políticos comprenden las reglas de la democracia. Yo creo más bien aquí esa confusión, obviamente, si aglutinamos o si vamos a ir a analizar la insatisfacción con los actores políticos, vamos a probar esto que estoy señalando,
que no creo que sea un rechazo al sistema como tal, sino a la gente que en este momento está incumpliendo las reglas de la democracia o no está satisfaciendo las aspiraciones democráticas de la sociedad. Entonces podría quedar como una tarea pendiente para quienes hacen encuestas de preguntar la diferencia entre lo que es el sistema democrático como tal y las instituciones que ejecutan o que cumplen las normas de esa democracia, ¿verdad? Porque en este momento nos queda la duda de si es que la gente está rechazando o se está sintiendo insatisfecha con el sistema o con las instituciones. Claro, Pero claro. sí, No, adelante, Andrés. claro, claro, porque es como echar la culpa al periodismo. Pero ¿quiénes hacen el periodismo? ¿Quiénes hacen quiénes ven si es una calidad, hay calidad periodística o no? Los periodistas, ¿no? Entonces no se puede echar la culpa al concepto, al modelo, sino a la gente que hace que ese modelo funcione o no. Pero yo les invito a seguir avanzando con los resultados de la encuesta porque tenemos más datos que vamos a ir comentando y seguramente vamos a volver por el tema de la democracia porque ese es el eje que llega a todo el programa hoy día. Quiero invitarles a compartir una lámina que expresa la percepción de la gente sobre los líderes sociales, activistas, dirigentes y defensores de derechos. La pregunta es, ¿cree usted que hay amenazas, opiniones de desprestigio o críticas públicas al trabajo de los líderes sociales, activistas, dirigentes y defensores de derechos humanos? Y un contundente 82% dice que sí hay amenazas a estas personas e instituciones. Y el 13% solamente dice que no hay amenazas. Pero la encuesta también ha preguntado sobre cuáles son los actores que amenazan a estas personas. Y la respuesta, la gente dice, es el 50% los partidos políticos, el 40% culpa al gobierno nacional y el 23% a la población en general. Quiero devolverle la palabra a María Teresa Segada para que nos diga su análisis. ¿Por qué le temen tanto a los líderes sociales, a los defensores, a los periodistas? ¿Por qué le temen en este caso los que gobiernan y también los partidos políticos que según la encuesta son los que los amenazan? Mira, Mary, creo que se ha instalado de alguna manera una sensación en las 2 últimas décadas de que el poder es muy fuerte, ¿no? Frente a la sociedad, digamos. Entonces, creo que esta sensación ha estado acompañada en el caso de varias ONGs de cierres de ONGs, de amenazas a las organizaciones sociales, de división a las organizaciones sociales. Es decir, ha habido una política que da una razón para esta sensación de amenaza, ¿no? No es solamente una percepción de la gente, sino que hay datos y hechos que en estas 2 décadas nos pueden mostrar esta situación. No solamente me refiero a las ONGs como instituciones, sino también incluso a personalidades concretas, ¿no? Que líderes de organizaciones sociales, etcétera, hoy están o en la cárcel o están fuera del país o están, digamos, bajo amenaza. Y esto es solo una revisión de la prensa de estas 2 últimas décadas, nos permite ver que esto está sucediendo. Ahora, aquí sí me interesa, creo, ya aparece esta personificación, ¿no? A diferencia de la anterior pregunta, que no está clara, como se decía, pero en todo caso, en esta pregunta aparece bien personificado de quién viene la amenaza. Y claro, aquí sí hay una convivencia entre partidos políticos y gobierno. Yo no creo que los partidos opositores sean tomados en cuenta aquí como por la gente que ha sido consultada, porque yo no sé qué amenaza podría hacer un partido como PANBOL o como incluso Comunidad Ciudadana, partidos que no tienen capacidad de decisión. Cuando la gente dice los partidos políticos y el gobierno, creo que hay una suerte de asociación automática al partido oficialista y al gobierno como los factores de amenaza. Y esto tiene que ver mucho cuando también situaciones como la que vive Bolivia, donde hay la persistencia de un partido durante muchas gestiones en el poder, porque va acumulando evidentemente este capital, digamos, de ser poderoso y poder controlar a la sociedad. No pasa lo mismo cuando hay alternancia, por ejemplo, en democracia. Y en Bolivia estamos viviendo ya muchas gestiones de gobierno del MAS con una línea muy parecida, incluso agravada en este sentido, y que creo que se está reflejando en esta encuesta. Si tú te fijas, el dato de la amenaza por parte de otras organizaciones sociales es más baja, es muy baja. La amenaza claramente viene del oficialismo, digamos, que es identificado por los encuestados.
Andrés, ¿solo los amenazan o también los persiguen y emiten normas? ¿Qué más hacen en contra de estos líderes sociales, activistas, dirigentes y defensores de derechos? Ya, a mí este resultado me demuestra que la población encuestada tiene conciencia del valor de los líderes sociales defensores de derechos humanos. ¿Por qué? Porque percibe esta amenaza, porque consideran que los líderes sociales, ¿no?, intuitivamente, si vale el término, olfatean, que son las personas que de un modo u otro equilibran el poder, ¿no? Porque no solamente hay equilibrio de poderes en los poderes institucionalizados o en los poderes constituidos, sino también en un sistema democrático se equilibra el poder con una sociedad civil activa. Y la sociedad civil activa, ¿no?, se manifiesta a través de organizaciones no gubernamentales, a través de sindicatos, a través de instituciones. Y estas instituciones obviamente tienen líderes o directores o representantes, y el trabajo de estas instituciones tiene ese objetivo de equilibrar en una sociedad democrática, ya sea difundiendo información, conocimientos, generando debate. Ahora, hace rato María Teresa decía que sí, identifica la sociedad al gobierno, ¿no?, como el principal institución de la amenaza, o como la principal, el actor que amenaza a los líderes sociales, y como vivimos en un sistema de partidos con un partido predominante, porque antes era hegemónico, ahora es predominante, ya no es hegemónico, entonces obviamente cuando dice partidos políticos, en la cabeza de los encuestados está el MAS. Y luego aparece en los cuadros que he visto también que han identificado como peligro, o como las instituciones que amenazan, o como los actores que amenazan, las denominadas organizaciones sociales. Y estas organizaciones sociales están íntimamente vinculadas al MAS, ¿no? Y además, cuando hay un gobierno y cuando hay un partido político predominante que asume actitudes violentas, ¿no?, antidemocráticas contra los líderes sociales, hay alguna población o parte de la gente que puede imitar esas acciones porque estos líderes han sido descalificados. Este es un rechazo, un alto rechazo, ¿no?, de estos factores que amenazan al pluralismo, a la vigilancia social, a que estos líderes sociales puedan fiscalizar y puedan convertirse en ojos vigilantes de la sociedad. Y además es un rechazo de estos actores que amenazan al pluralismo, ¿no? El pluralismo que puede conducir a acuerdos. Ellos quieren, ¿no?, polarizar la sociedad para excluir a un sector, en este caso a los líderes sociales. Ya ustedes nos daban una pauta de que entre los amenazados también pueden estar las organizaciones no gubernamentales, porque son parte de la sociedad civil organizada y de la sociedad civil que trabaja por los derechos de otros ciudadanos. Quiero invitarles a ver una lámina para ver cuál es el contexto, cuál es la situación en la que trabajan las organizaciones no gubernamentales. ¿Cree usted que hubo o hay amenazas, opiniones de desprestigio o críticas públicas al trabajo de las ONGs? Y la respuesta es 67% sí hay amenazas, 23% no hay amenazas. Y también hemos preguntado sobre los actores que las amenazan y la respuesta es 40% considera que es el gobierno actual el que amenaza a las ONGs, 25% considera que son los partidos políticos y 24% cree que es la población en general. Vuelvo otra vez con María Teresa Segada para que nos analice esta lámina. Mary, aquí en este caso a mí me parece bien importante, que sería bien importante descifrar este dato de población, porque es casi similar al de los partidos políticos, ¿no? Pero la población, como decía Andrés hace un momento, en la anterior pregunta también decían la población. Entonces no sabemos si se refiere a gente que pertenece a organizaciones sociales, pero es considerada parte de la sociedad civil, que quién sabe reproduce en sus organizaciones ciertos comportamientos, digamos, autoritarios o en este caso de amenaza, ¿no?, a las bases o a otros sectores. Con la división de las organizaciones peor, ¿no?, podría ese factor ser bien amenazante.
o se está refiriendo al ciudadano de a pie que a través de redes sociales o a través de la opinión pública censura o rechaza o se siente, hace un cuestionamiento porque amenaza, no sé si es la palabra correcta para la sociedad, puede que la sociedad cuestione a las ONGs, ¿no? En algún momento había muy instalada hace un par de décadas la idea de que las ONGs eran funcionales al poder, ¿no? Antes de la llegada del MAS, que de alguna manera se enriquecían digamos, con los proyectos que iban supuestamente en beneficio de la gente. Había una visión un poco crítica, pero no amenazante en todo caso. Pero desde la llegada del MAS esto también ha variado, porque evidentemente muchas ONGs que han adoptado una posición crítica frente al gobierno o, como decía Andrés, también han estado trabajando por la defensa de los derechos humanos, por transparentar la información, se han convertido en una amenaza ellas para el poder, para el partido de gobierno. Entonces, evidentemente, hay una reacción que, como dije anteriormente, se ha traducido en la salida de muchas ONGs del país o el cuidado que tienen muchas ONGs hoy de decir una palabra o de invadir ciertos ámbitos que son una amenaza, ¿no? Prefiero no hablar de este tema o prefiero no estudiar esto porque es un riesgo para nuestra persistencia en el país. Yo trabajo a veces con algunas ONGs y he sentido esta suerte de incertidumbre, ¿no? Respecto a necesitamos permanecer, entonces es mejor cuidar de alguna manera ciertos temas. Creo que este es uno de los indicadores también que nos muestra que esta democracia está con problemas en el país, no es esa libertad de expresión, de trabajo que podría ser, digamos, en otros momentos donde haya más respeto al pluralismo y a la libertad, ¿no? de expresión, básicamente. Claro, y esto también podría expresarse, por ejemplo, en el incremento de los requisitos o de los trámites que se vuelvan cada vez más engorrosos para que puedan obtener sus personerías jurídicas, lo que en definitiva puede ir reduciendo el espacio cívico, ¿no? Y vulnerando el derecho a la libertad de asociación. Andrés, ¿cuál es tu opinión sobre este tema? ¿Por qué esta actitud de parte del poder hacia las ONGs? Mira, Mary, voy a recordar lo que pasó cuando yo era director de Herbo. El gobierno de entonces, de Morales, expulsó a una ONG internacional, a una ONG danesa, ¿no? IBIS. IBIS lo acusaron de desestabilizar, de sedición, ¿no? Pero IBIS, y lo digo porque me consta, lo único que hacía era difundir, promover el cumplimiento de los derechos indígenas. IBIS financió a Herbol en su momento para que los derechos indígenas sean discutidos en la Asamblea Constituyente. Y cuando expulsan a IBIS, obviamente ahí vemos que asume una política autoritaria contra las ONGs porque paraliza prácticamente a la mayoría de las ONGs. En esa gestión desaparecieron las ONGs que defendían el medio ambiente. Ahora están empezando otra vez a ser visibles. Los borraron del mapa, ¿no? ¿Por qué suele pasar esto? Porque las organizaciones no gubernamentales que desde el gobierno se les ha ocurrido hacer mala propaganda en la anterior gestión, o en la gestión de Morales más que ahora, porque mira la capacidad de influencia de las ONGs, María Teresa. Mira, después de la primera etapa de la democracia, en la etapa en que gatea la democracia y en realidad no sabe cómo pararse para caminar, viene una etapa de creación de instituciones de la democracia, ¿no? Por eso es que se rescata, por ejemplo, la Corte Nacional Electoral para que sea una institución, una garantía real de elecciones libres, ¿no? Se crea el Defensor del Pueblo y justamente en esa etapa, a partir en la década del 90, 92, 93, 94, cuando muere el sujeto proletario como sujeto histórico para la toma de poder, ¿quiénes deliberan? ¿Quiénes forman? ¿Quiénes erigen? ¿Quiénes dan espacios para que se constituya el sujeto indígena? Las ONGs. Por eso las ONGs resumen
tres derechos esenciales en el desarrollo de una democracia. La libertad de expresión, la libertad de pensamiento y el derecho a asociación. Una trilogía ineludible en la democracia, porque estas ONGs no solo producían información, las ONGs no solo producen conocimientos, sino generan debates. Y la democracia es esencialmente un sistema por deliberación. Entonces, al ver, pues algunos de los actores políticos que estaban en ese gobierno provenían de las ONGs, y al ver que, o sabían el poder de incidencia de las ONGs, han dicho lo que tú decías, Mary, hay que poner los límites, y persiguieron las ONGs, empezaron a imponerles requisitos, a darles lineamientos de que no pueden deliberar sobre determinados temas, a decirles solamente sobre esto van a discutir. Entonces, ¿por qué? Porque han visto esa incidencia que tenían y ahora están recuperando las ONGs para que un sistema pueda funcionar como la democracia. Y otra vez reitero, la sociedad civil se organiza en partidos, en sindicatos, en asociaciones, en instituciones y obviamente en ONGs. Muy bien, amigas y amigos, quiero decirles que estamos transmitiendo en este directo de Sumando Voces una parte muy importante de la encuesta de UNITAS que tiene que ver con la democracia, con los actores de la sociedad civil, con las ONGs, con los actores estratégicos de la sociedad. Si ustedes tienen preguntas para nuestros panelistas, les ruego que nos las puedan enviar a través del chat o a través de las redes sociales por donde estamos haciendo esta transmisión. Quiero seguir avanzando con los resultados y quiero mostrarles ahora qué es lo que piensa la ciudadanía respecto a los actores estratégicos de la sociedad. Vamos a ver una primera lámina donde vamos a reflejar a los actores que tienen que ver con la sociedad civil. ¿Qué piensa la gente? ¿Cómo califica en general el trabajo de los siguientes actores o sectores? Tengo que decirles que la máxima nota es 7, excelente, y la mínima nota es 1, que es pésimo. Y fíjense ustedes que los actores estratégicos de la sociedad civil, la mayoría, obtienen nota de aprobación. Si bien no son notas altísimas como para lanzar cohetes, pero son notas de aprobación. ONGs 4.5, universidades 4.3, medios de comunicación 4.2, cooperación internacional 4.3, iglesias evangélicas 3.9, Iglesia Católica 3.8. Hasta ahí las aprobadas. Y ahora vienen las reprobadas. Organizaciones y movimientos sociales 3.1, líderes sociales y dirigentes 3, y partidos políticos 2.5. Pero en esta ocasión tenemos una segunda lámina donde vamos a mostrar cuál es la percepción de la ciudadanía respecto a los actores que tienen que ver con el Estado. Y veamos que todos ellos tienen nota de reprobación. Las Fuerzas Armadas 3.5, Defensoría del Pueblo 3.4, Gobierno Departamental 3.3, Gobierno Municipal 3.2, Gobierno Nacional 3.1, órgano electoral 3.2, funcionarios públicos en general 3, policía 2.8 y sistema de justicia 2.5. Dirán ustedes cuál es la novedad, si sistema de justicia y policía siempre salen al final de la tabla, ¿no? Pero dejamos que María Teresa empiece con este análisis, por favor, respecto a los actores estratégicos de la sociedad. Es muy interesante ver, Mary, constatar, si agrupas tú los actores, digamos, de este gráfico, puedes ver que quienes tienen mejor desempeño, como bien llamabas la atención tú, son organizaciones de la sociedad civil, ¿no? No son precisamente, y es muy lamentable, se supone que el Estado está al servicio de la gente, se supone que tú eliges autoridades y pagas con tus impuestos su permanencia, la permanencia de funcionarios públicos en distintos niveles, ¿no? Nacionales, subnacionales, para que estas instituciones defiendan tus intereses, estén al servicio de la gente. Pero claro, aquí aparece como una relación invertida. O sea, estos actores son los menos calificados por la población, ¿no? No llama mucho la atención que la policía y la justicia estén tan abajo. Yo creo que están mucho más abajo, sobre todo la justicia, en relación probablemente a encuestas anteriores.
pero digamos, siempre han ocupado los escalones más bajos. Y aquí quizás es bien importante buscar explicaciones. ¿Será la ineficiencia de estas instituciones, la falta de atención a la población, la corrupción que es ya voz corriente en los distintos ámbitos públicos, la corrupción que ha transversalizado todos los niveles del Estado, donde no solo en la vida cotidiana te ves obligada a veces a transgredir para poder conseguir que un trámite salga cuando ese trámite debería fluir de manera clara? ¿Será que la gente está también como cuestionando que aquellas promesas incumplidas del MAS? Yo recuerdo, no sé si te acuerdas tú, Andrés, cuando el MAS tenía la primera propuesta para llegar al poder, aprobó un decálogo, ¿no?, en su propuesta de oferta electoral, que entre ellos estaba esta famosa ley Tijeras, Marcelo Quiroga Santa Cruz, que identificaba como uno de los problemas más graves de Bolivia la corrupción, y su gobierno se proponía corrupción cero, porque era uno de los ataques principales a la llamada partidocracia previa. Pero lo que está pasando hoy día, después de 20 años del gobierno del movimiento al socialismo, que esto no solo no ha mejorado, sino que esto se ha agravado, y esto lo está diciendo la gente, no nosotros, digamos, en la encuesta, ¿no? Y sí, yo creo que hay que también ver algo. La Iglesia, otro dato, estaba siempre entre los actores más ponderados de estas mediciones a las instituciones, ¿no? Porque me acuerdo que en la época también de los primeros años de la democracia, la Iglesia era un actor muy importante, era el dirimidor de los conflictos, su voz era una autoridad realmente. Estoy refiriéndome sobre todo al papel que cumplía la Iglesia Católica en su momento, pero estamos viendo que también ha sido un actor que ha tenido una especie de actuación crítica, sobre todo desde el discurso del poder en estas décadas de gobierno del MAS. No te olvides que en muchas circunstancias el MAS ha acusado a la Iglesia, el propio expresidente Evo, de haber tomado posiciones parcializadas, de estar con la derecha. Entonces ha empezado a entrar la Iglesia, no, tal vez, no sé, en algunos casos sí, personalidades de la Iglesia que han hecho discurso político abierto, pero en otros casos también porque el propio partido de gobierno acusaba a la Iglesia Católica de hacerlo. Entonces, ha ido perdiendo su rol, digamos, de árbitro que está por encima del bien y del mal, y de alguna manera se ha contaminado. Tal vez a eso pienso que se puede deber su descenso en términos de confianza de la ciudadanía, ¿no? No sé si estos otros eventos recientes también han podido afectar. Pero también hay que destacar de esta primera parte de las calificaciones, este performance que han mantenido estas instituciones de la sociedad civil como universidades, ONGs y los medios de comunicación, ¿no?, que siguen gozando de la confianza ciudadana, digamos, que esto también es histórico, pero aparece aquí bastante reforzado y tiene relación con lo que estábamos comentando hace un momento, ¿no?, del rol que juegan estas organizaciones de la sociedad civil, como se decía, en defensa de los derechos humanos de la gente o de la transparencia de las políticas públicas, etcétera. Entonces, hay un reconocimiento de la gente a este rol que juegan estas instituciones. Andrés, en esta segunda lámina que hemos presentado podría estar la respuesta al tema de la insatisfacción de la democracia, ¿verdad? Sí, aquí estamos claramente divisando quiénes son los causantes, ¿no? Quiénes son los causantes. Y presentabas en un primer momento, Mary, a los actores de la sociedad civil que aprueban, lo que significa que hay otra vez un resurgimiento de estas organizaciones de la sociedad civil que son esenciales para que funcione la democracia desde la gente, ¿no? Eso es un aspecto positivo. Me voy a detener en 3 elementos de esta encuesta: los partidos políticos, la Iglesia, y me voy a detener también en el Defensor del Pueblo y el TC. Primero, los partidos políticos. Así no nos guste, así deteste la gente, los partidos políticos son necesarios para que funcione la democracia. Han dicho, bueno, podemos hacer agrupaciones ciudadanas, que son igual partidos con otro nombre, ¿no? Necesitamos asociarnos para aspirar a manejar el poder, para llegar al poder. Y esta calificación tan baja está demostrando una desafección en los siguientes términos. O es que es una crítica
a que no hay una renovación de líderes en los partidos políticos, o es que no están conectando con las bases que los han elegido, o es que no hay una comunicación constante e interactiva con los electores que les han votado para administrar su futuro, ¿no? Pero como vivimos en un sistema predominante de partidos, donde hay un partido que está presente en la agenda de la democracia o en la agenda de los medios de comunicación y administra la mayor cantidad de municipios, este rechazo creo que es para el MAS, ¿no? Es más alto para el MAS que para los otros partidos políticos. Eso por una parte. Lo otro, cuando yo no había visto hasta ahora, salvo que se me haya ido una encuesta, que el defensor del pueblo, haya sido, ¿no?, alguna vez aplazado por el mismo pueblo encuestado. Y más todavía, ¿no?, el Tribunal Supremo Electoral. Hubo un momento en que el Tribunal, la Corte Nacional Electoral que lo llamaba, era percibido con alta confianza. Es decir, se depositaba la confianza en esas instituciones. Y aquí creo otra vez está el hecho del manoseo político de las personas desde el partido de gobierno que han empezado, ¿no?, a infiltrar a esas instituciones, otra vez a esa percepción de la sociedad. Las iglesias, ¿qué es lo que pasa con la iglesia? Mira, las iglesias evangélicas tienen más puntaje, creo, que la iglesia católica. Pero en realidad, si bien dice lo que dice Marité, va en ese sentido la iglesia un poco que pierde algunos puntos porque tal vez ya no actúa de manera o neutral o mediadora, pero puede ser una causa. Yo creo que el otro elemento es que estamos viviendo la propia sociedad, la mentalidad de la gente, de la juventud, no cambia su percepción respecto a la iglesia, respecto a las religiones, porque hay más conocimiento, porque es la época de la ciencia, se nota más eso, no es una sociedad del conocimiento. Y es una crítica, yo creo, cada vez, y va a ir retrocediendo más, mientras la Iglesia Católica no se sacuda, ¿no?, de estos, por ejemplo, del alto machismo que hay. Mucha gente dice, ¿y cuándo va a haber sacerdotisas? ¿Y cuándo va a haber realmente una revolución en la Iglesia Católica? Pensaban que con el Papa Francisco iba a suceder esa revolución y no hubo. Yo creo que hay muchos componentes de por qué la Iglesia Católica, de haber ubicado, estar en sitiales de confianza, ahora vaya bajando. No solamente es la mala prensa desde el gobierno. Estamos próximos a celebrar el aniversario de la democracia, 41 años de democracia en Bolivia, aunque claro, no faltan los que dicen, no, ha habido interrupción democrática, ¿no? Pero de ese tema quiero decirles que vamos a hablar la próxima semana, el próximo jueves. Tenemos la última parte de la encuesta para hablar sobre el poder en Bolivia. ¿Qué hubo el 2019? Hubo golpe, hubo fraude, en fin, toda esta percepción. Pero hoy estamos hablando sobre la democracia y les decía que estamos próximos a cumplir 41 años de democracia en Bolivia y qué pena llegar con estas cifras, ¿no? Una insatisfacción altísima de parte de la ciudadanía y además una desconfianza en la institucionalidad del Estado, que es lo que acabamos de ver y analizar con nuestros panelistas. Quiero decirles, amigas y amigos, que en esta transmisión ustedes pueden enviarnos sus preguntas para que les transmitamos a los panelistas. Quiero empezar con la pregunta de Martín Torrico. Dice, en cuanto a la mala percepción de la democracia, sería importante cruzar estos datos con la percepción positiva de las Fuerzas Armadas, que incluso están por encima de la Defensoría del Pueblo. María Teresa, quisiera contestar sobre esto. ¿Corresponde esta percepción positiva de las Fuerzas Armadas? Puede que en los datos aparezca un poco esta información, pero yo no creo que las Fuerzas Armadas escapen a este cuestionamiento generalizado que la sociedad está haciendo a los factores de poder. A mí me preocuparía mucho sacar conclusiones al respecto, porque sabemos que, como dije al inicio del programa, si uno cuestiona un orden democrático porque no funciona, porque, como decía Andrés, los actores están implicados en su mal funcionamiento, pero todo el sistema termina siendo rechazado. Acuérdense ustedes el año 2003, cuando ya había un hartazgo con la de partidocracia y viene la guerra del agua, la guerra del gas,
no solamente se cuestionaba en ese momento al gobierno de Sánchez de Lozada y la forma en que había administrado ciertas políticas públicas como las privatizaciones, etcétera, y que el país no mejoraba en términos económicos, como fue la promesa de don Víctor Paz, el 85, ¿no? Entonces, el cuestionamiento en ese momento y lo que ha provocado este cambio importante a nivel social y político ha sido que no solo se cuestionó a Gonzalo Sánchez de Lozada, que fue el último presidente de este momento político, sino también a la propia democracia, ¿no? Pidiendo más participación ciudadana, que los pueblos indígenas, que la sociedad participe más en las decisiones. Todo eso cuestionaba a elementos del orden democrático, del sistema. Ahora, en este momento, parecería también que a mí me da la impresión de que hay esta contaminación tan fuerte que también se estarían cuestionando algunos elementos del sistema. Y lo que a mí me preocupa, y por eso es que no quisiera comentar mucho esto de las Fuerzas Armadas, creo que hay que analizarlo con mucho cuidado, es que en una encuesta hace poco que hay del foro de Ciudadanía y Seres en Cochabamba, se pregunta a la gente que ante esta caída de la democracia, si la gente ve con buenos ojos, por ejemplo, las Fuerzas Armadas o una salida de mano dura. Y a mí me preocuparía mucho pensar, no voy a comentar los datos de esta encuesta, no corresponde, pero pensar que una alternativa así podría estarse pensando en el país desde un posicionamiento, digamos, favorable a las Fuerzas Armadas. Creo que es un tema delicado y que creo que habría en todo caso que profundizarlo más, quizás con preguntas cercanas en otra encuesta para poder visibilizar realmente la razón por la cual estaría en este posicionamiento, en esta encuesta Fuerzas Armadas. En la mayoría de las encuestas desde los 80s, 90s que conozco y recientes, las Fuerzas Armadas estaban muy cerca a la policía en su nivel de impopularidad, digamos, ¿no? Entonces habría que tomar con pinzas este dato. Los bolivianos tienen tradición de ser defensores de la democracia, ¿no? Hablamos de la sociedad civil, de la gente, de las organizaciones sociales. ¿Tú crees, Andrés, que la gente realmente sale a defender la democracia cuando la ve en peligro? Mary, el 2019 lo hemos constatado, ¿no? Porque en las etapas que ha cumplido la democracia, por ejemplo, la etapa precedente al MAS, es la etapa cuando se siembran instituciones democráticas de alto nivel, ¿no? Para que funcione mejor la democracia. La Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, ¿no? Plurinacional, esa vez no era así, era el Tribunal Constitucional. Y además se crea el sujeto indígena, se elige por las razones históricas que había, como el sujeto para aspirar al poder. Pero se hace algo más en esa etapa, en esa democracia liberal que empieza a construir las instituciones, ¿no? Se aprueba una norma que no solamente convierte al sujeto indígena como un sujeto que elige, que ya estaba en teorías desde 1952, sino como a un sujeto elegible, ¿no? Para administrar el poder. Y la ley de participación popular lo que hace es decir, bueno, aquí está, voy a desbrozar el camino, vayan tomando los municipios, las alcaldías y después van a llegar a Palacio. Viene la etapa del 2005, se cosecha todo lo que se había sembrado, esa democracia que había sembrado con todos sus defectos estas instituciones, termina traduciéndose en lo que habían soñado. Ahí está, hay un indígena en el poder. Y se cierra ese ciclo de traducción de la teoría en la práctica con la aprobación de la Constitución. ¿Por qué? Porque el sujeto indígena que era elegible en teoría el 52 ya, y después sujeto elegible en los hechos, ya después en la etapa de la democracia del denominada neoliberal, ese sujeto pasa a ser un sujeto constituyente y refundador de Bolivia con la aprobación de la Constitución. Pero luego han empezado a destruir todas las instituciones, el gobierno de Morales, a desconocer las instituciones, los valores democráticos. Se burló de la Constitución, se burló de la voluntad general, ¿no? Que había sido expresada en el referéndum del 21 de febrero. Y además se burló de la voluntad general a través de un fraude,
Y el 2019, esa conciencia democrática que se había cultivado durante años, se reactivó y salió y echó a la persona que quería convertirse en tirano, que ya era un tirano, ¿no? Esa es la gran muestra de que la sociedad está apegada a los valores democráticos, pero no hay que dormirse ahí, porque en uno de los cuadros dice, a un 24% de los encuestados dice que le da lo mismo vivir en democracia o vivir en otro sistema que no sea democrático. Y eso tiene que ver que siente que cualquier sistema que le dé seguridad económica, trabajo, ¿no?, que satisfaga sus necesidades sociales y satisfaga sus derechos económicos, estará bienvenido. Y yo creo que el gran trabajo, no solamente de los partidos políticos, de ONGs, de la sociedad, en realidad, de los periodistas, es demostrar que la democracia es el mejor sistema para que podamos acordar muchas cosas y avanzar, como lo hemos estado haciendo en estos últimos años. Muy bien, Andrés, quisiera seguir avanzando porque tenemos aquí una pregunta de Esther Mamani que dice, sobre las iglesias, consulto a los panelistas. En estos últimos años han sido una especie de intermediarios en situaciones de conflicto, pero a la vez tienen una postura conservadora y jerárquica. ¿Qué papel juegan, cómo ayudan o perjudican estas instancias religiosas a la buena salud de la democracia? María Teresa, ¿podrías responder esa pregunta? Sí, con todo gusto. Bueno, a ver, yo creo que las iglesias, es muy curioso. Sería realmente muy importante, Mary, preguntar en el próximo censo del 2024 una pregunta escurridiza que no la han querido estar visibilizando las anteriores encuestas y que tiene que ver con la cantidad de personas que son feligreses o siguen a la Iglesia Católica o a estas otras iglesias, porque no tenemos esa información. Tenemos la sensación, por investigaciones muy puntuales, de que hay un crecimiento, pero impresionante, abrumador, de las iglesias evangélicas, de distintas líneas que hay en el país. Evidentemente, eso está ligado también a una especie de crisis social que está buscando respuestas, no tiene respuestas en el ámbito público, no tiene respuestas en el Estado, en los partidos, está buscando también maneras, en términos de la vida cotidiana, de encontrar un lugar donde pueda sentirse seguro, donde pueda, aunque sea creer algo que le venden, digamos, porque no estoy juzgando a ninguna iglesia, pero lo cierto es que se venden muchas ilusiones, de una u otra manera, a partir de las creencias de la gente. Entonces, habría que ver y saber la ciencia cierta este crecimiento y dónde está situado, porque sí hay estudios sobre Santa Cruz donde han crecido mucho estas adhesiones, en el Alto también, entonces habría que tener un mapa del país. Sin embargo, es cierto que en general, digamos, por un lado la Iglesia Católica es un poco, digamos, un poco hostil a las otras confesiones religiosas, se ha mantenido en una línea más conservadora, pero yo creo que también el papel de la Iglesia está muy ligada a quiénes son sus voceros, ¿no? Depende de quiénes están en determinada parroquia. Hay mucha gente que yo conozco que todavía pregonan la teología de la liberación, que han estado apoyando, digamos, este tipo de cambios de la igualdad social. Sin embargo, hay otras jerarquías de la Iglesia, por ejemplo, que han ido más por una línea más conservadora. Entonces, es complicado el tema, pero tendríamos que ver qué está pasando en el país en relación con las iglesias. Lo mismo con las otras líneas de la religión, ¿no? Hay algunas que están tendiendo más bien a una suerte de sumisión de los adherentes, ¿no? Ante una serie de circunstancias. Como decía Andrés hace un rato también, hay una búsqueda de otras respuestas de la gente joven, sobre todo, a esta, digamos, incertidumbre que se vive, que ahora pasa por, digamos, ya no tanto que el Estado nos va a resolver, sino qué otros mecanismos, qué otras instancias hay para un trabajo de otro nivel, digamos, del desarrollo de la misma humanidad, ¿no? En términos de interacción, de relación con otros ámbitos. Entonces, es un factor muy crítico. Yo creo que no se puede meter en una misma bolsa a toda la iglesia diciendo, bueno, antes actuaba así y ahora está de esta manera, pero analizando internamente, claro, predomina un pensamiento jerarquizado, un pensamiento, en cierto modo, conservador de la realidad y que, digamos, contradice un poco con esta tendencia tan fuerte a adherirse a las iglesias
pero al mismo tiempo de búsqueda, ¿no? De nuevas verdades, de una nueva realidad, que esto también tiene mucho que ver con las redes sociales y la intercomunicación digital, ¿no? Donde hay más contacto con otro tipo de respuestas también, que los jóvenes sobre todo están buscando. Ahí está quizás la gran pregunta. Bien siento que la gente adulta tiene sus opciones resueltas, pues, sin embargo los jóvenes están buscando otras respuestas. Quisiera leer algunos comentarios de la gente que nos está siguiendo. Primitiva Martínez dice, la verdad es que los partidos están muy lejos del pueblo, incluyendo el MAS. Coti Bedregal dice, la narcocracia ha ridiculizado a las Fuerzas Armadas en el pasado, eran ellos quienes perseguían a los izquierdistas y hoy en día la izquierda manosea y ridiculiza a las Fuerzas Armadas. Eso considerando de que el MAS sea izquierda, ¿verdad? También hay una pregunta, Mauricio Alcerreca dice, ¿alguna vez la sociedad ha aprobado a la democracia, a los partidos políticos y a las principales instituciones del Estado de Bolivia? ¿No es que estamos ante una situación de insatisfacción permanente de un sistema político y económico que no funciona en Bolivia? Andrés, te lanzo esa interpelación. Mira, Mauricio, no había sido tan contundente el aplazo como ahora. Sí, hay en la sociedad, bueno, de hecho que las personas somos así, caminamos insatisfechas casi todo el tiempo. Un día quieren tener una casa, tienen una casa y luego ya no les interesa esa casa, quieren otra. Es así la sociedad, eso está en la cabeza de la gente, ¿no? Pero a diferencia de aquella vez, ahora hay una percepción que puede ser deprimente. ¿Por qué? Porque no está viendo un futuro con certidumbre. Y eso pasa porque los actores políticos están fallando. Y si hay autocrítica, estos actores políticos reconducirán, ¿no?, las tareas que hay que hacer en democracia. Pero además de responder a Mauricio, quiero referirme a lo que decía, por ejemplo, Martín, respecto a las Fuerzas Armadas. Pienso que las Fuerzas Armadas, mientras están más invisibles, tendrán mejor calificación. No, yo no asocio la idea de que como la democracia, o como la gente cree que la democracia está funcionando mal, entonces las Fuerzas Armadas, ¿no?, van a aparecer como solución. No voy a asociar por ahí, porque yo creo que la sociedad tiene un recuerdo de lo que pasó en el 2019 por la cantidad de gente que han encuestado, ¿no? Porque hay un porcentaje que son menores de 25 años que cuando se produjo la crisis del 2019 ya han visto la actitud de las Fuerzas Armadas en ese entonces, que para el gobierno de entonces fue un golpe, entre comillas. En realidad, esa acción de las Fuerzas Armadas se puso del lado de la democracia y se puso del lado de la sociedad civil, obviando a los comandantes. Lo que significa que al interior de las Fuerzas Armadas hay una conciencia democrática, ¿no? Que eso vale un punto, vale la pena rescatar. Y lo otro es lo que señalaba Esther. Bueno, ¿saben? ¿Cuándo nace el derecho al pensamiento como derecho? Con la religión. Cuando Martín Lutero le dice al cura, o diré al papa, le dice: un momento, no solo ustedes pueden interpretar la Biblia, nosotros también. Ese es el origen del derecho al pensamiento. Ojo que la Iglesia Católica ha sido la inventora de la democracia representativa, porque ha pedido en Europa que manden a sus representantes, ¿no?, para que puedan definir algunas cosas referidas al habla. La iglesia ha tenido sus luces. Además, no puedes aniquilar a las iglesias porque tiene mucho que ver con la libertad de pensamiento. Porque una persona tiene derecho a su libertad de culto, ¿no? Y claro, hay que verlo con ojo crítico, hay que exigirle algunas cosas, por supuesto, pero dependerá de cada uno a qué religión se afilie. Quiero leer la pregunta y comentario de Elvia Prieto. Elvia dice, uno de los principales objetivos de la democracia es velar por los derechos humanos. Sin embargo,
La vulneración a los derechos se ve cada día a personas, a periodistas, a medios de comunicación, a instituciones. ¿Qué más debe pasar para que la sociedad ponga un alto a estas vulneraciones? Y mientras leo esta pregunta, estoy recordando al equipo de prensa de Red 1 que ayer en la tarde ha sido hostigado, ha sido agredido en las afueras del Congreso del MAS cuando estaba haciendo una transmisión en la vía pública, ni siquiera estaban en una propiedad privada. María Teresa, ¿qué más debe pasar para que la sociedad pida el respeto a los derechos humanos? Mira, esto quisiera traer a colación una pregunta que no la has puesto hoy, pero sí estaba en la encuesta que me gustaría, quizás nos ayuda a explicar esto. Cuando se pregunta a la gente sobre las características fundamentales de la democracia, o sea, con qué la gente asocia la democracia, aparece una mayoría que asocia a la democracia con la libertad de expresión. Y otro porcentaje muy alto que también asocia con igualdad ante la ley. Creo que casi 50% de la gente que dice democracia es libertad de expresión son los defensores, o sea, donde depositamos la confianza, digamos, de que esta democracia tendría que estar o está sostenida por la sociedad en términos de que vamos a defender desde la sociedad, ¿no?, estos derechos que son democráticos, que la democracia tiene muchas aristas. No son solamente estas, son básicamente, pero no son solamente las instituciones, ¿no?, ya sea públicas, las leyes, la división de poderes, etcétera. Eso es una parte de la democracia, que decíamos es importante, está siendo cuestionada, pero la otra parte de la democracia es la lucha por la defensa de los derechos humanos, que ya se ha avanzado muchísimo en términos de conocimiento, de información. Tenemos en la Constitución casi 100 artículos referidos a los derechos. Creo que hay en la gente un aprendizaje, también hay una maduración ciudadana que ha ido acompañando estos 41 años de desarrollo de la democracia y que está mostrándose en esta encuesta que ustedes han realizado con esta defensa intransigente, diría yo, desde la sociedad de lo que es la libertad de expresión. Entonces, no solamente sería una responsabilidad, en este caso, de las ONGs o de las instituciones de la sociedad que trabajan deliberadamente en ese sentido, informando, generando debates, haciendo conciencia ciudadana, etcétera, formando instituciones, alentando a la gente a asociarse para defender sus derechos, etcétera, sino que la propia población, porque a quienes han encuestado no son líderes de organizaciones, son la población, el ciudadano de a pie, y se nota que también hay una suerte de compromiso ya de haber asumido este valor de la democracia, que es la libertad de expresión, y ahí está puesto un poco digamos, la confianza. Ahora, esto significa amenaza, porque como tú mencionabas, esto que ha sucedido ayer, ha sucedido muchísimas veces en los últimos años con acciones mucho más violentas contra los medios e injustas e innecesarias contra los medios de comunicación. Hay un temperamento desde el partido de gobierno, por los factores que estábamos señalando anteriormente, de acallar, de poder controlar, tener bajo control a una sociedad que ya no solo son sus medios, es todo una sociedad civil. Yo creo que aquí un factor que a mí, yo sé que las redes sociales tienen dos caras y que a veces se destaca esta cara negativa de las redes, ¿no?, que son lugares donde se expanden las fake news, donde hay manipulación, donde, bueno, todo un mundo, ¿no? Pero también las redes sociales, y creo que hay que ver el lado positivo en este caso, son un mecanismo de visibilización, de información, de denuncia, que ha ayudado muchísimo en muchos casos a mejorar las condiciones, inclusive de casos de violencia, de casos de acoso, etcétera, sobre todo en relación con grupos vulnerables. Entonces, creo que esta expansión muy inusitada y muy grande de las redes ha permitido, sobre todo en las generaciones más jóvenes, estar muy al día. Así se informen por TikTok, porque la verdad es que yo también he criticado mucho esto, pero es la realidad. Los jóvenes se informan a través de este tipo de cápsulas, pero ahí mismo están pudiendo de alguna manera acceder a esta maduración ciudadana que esperamos realmente sea, digamos, confiamos en el discernimiento, ¿no?, para que no caigan en este otro lado malo de las redes, pero también son una instancia que creo que es un factor explicativo para analizar este tema.
Le voy a pasar la palabra a Andrés porque en su calidad de periodista quiero que nos hable del tema de la libertad de expresión, pero antes quiero contarles que evidentemente la encuesta de UNITAS es muchísimo más amplia que las láminas que presentamos en este foro. Por cuestiones técnicas y logísticas no podemos presentar todo, pero tengo que contarles que cuando termine este ciclo de foros, todos ustedes van a poder acceder a la totalidad de la encuesta a través de nuestras plataformas. Así es que tranquilos, la próxima semana la encuesta va a estar disponible en su totalidad para la gente que la requiera. Tengo que contarles, a propósito de lo que decía María Teresa, que evidentemente hay un cuadro que pregunta sobre los aspectos fundamentales de la democracia y el resultado es el siguiente. El 48% considera que un aspecto fundamental de la democracia es la libertad de expresión. El 36% dice que es la igualdad de todos ante la ley. El 33% dice que son las elecciones libres y confiables. El 29% dice que es el respeto a la Constitución. El 20% que es la independencia de todos los poderes del Estado. Andrés, ¿qué te dice este cuadro? Pues me dice muchísimo. Me dice, por ejemplo, que hay una intuición de cómo debe funcionar la democracia, ¿no? El ideal del ciudadano. Es importante considerar esto. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema en el que todos tienen derecho a tener derechos. Por eso es que, por ejemplo, se valoriza los derechos humanos. No es que la sociedad va a salir y se va, ya me he cansado de esto y voy a ir a Palacio y le voy a sacar al presidente. No va a pasar eso. Eso es cuando hay rupturas, crisis fuertes, suele suceder eso. ¿Cuándo se va a manifestar la sociedad? En etapas electorales, ¿no? Pero ahí juegan muchas variables. Ese es un elemento. Y aquí, después del derecho a la vida, ¿no? En casi todas las legislaciones y en la historia universal está la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, tal como ha intuido la mayor parte de la gente, ¿no? Tal como ha respondido, te sirve para defender tu derecho a la alimentación, tu derecho a la educación, tu derecho al pensamiento, tu derecho a asociarte. Es un derecho multiplicador de derechos. Y creo que eso está enraizado, esa visión está enraizada en la sociedad. Y si a eso aislamos o asociamos la idea de ser iguales ante la ley, eso nos está diciendo otra vez que la sociedad percibe claramente que el sistema de gobierno llamado democracia es un autogobierno entre iguales. No podemos no ser iguales, ¿no? Para convivir en democracia tenemos que considerarnos iguales. Eso, por ejemplo, es algo esencial. Y, por supuesto, si a eso asociamos las otras percepciones, es que la misma sociedad está consciente que en la medida que se pueda asociar, pueda lograr grandes cambios. A mí, por eso me satisface que estas respuestas, por ejemplo, están demostrando que en realidad cuando se dice que está insatisfecha con la democracia, yo no creo que esté insatisfecha con la democracia, porque se está confundiendo que está insatisfecho con los actores políticos que por ahora administran la democracia, ¿no? Lo que significa que la propia sociedad los ha instituido, los ha puesto en esos cargos. Ahora la propia sociedad pues verá si está insatisfecho con esos actores, pues tendrá la posibilidad en las elecciones del 2025 de cambiar a esos actores. Antes de terminar, quiero leer algunos comentarios más porque tenemos bastante interacción de la gente que está siguiendo nuestra transmisión. Patricia Cusicanqui nos dice, coincido con la lectura de Andrés sobre el desencanto expresado por los encuestados con respecto de lo que se ha hecho con la democracia. Creo estar segura de que en Bolivia, que tiene una altísima vocación democrática, lo que hay es una democracia deteriorada producto del uso y abuso del poder. Y eso es lo que siente la ciudadanía, que el sistema ha sido ultrajado. También tenemos el comentario de Mercedes Fernández. La democracia es fusilada por el gobierno actual y la ciudadanía está debilitada de esperanza. Tenemos el comentario de María Guzmán. No hay democracia en el país. Un ejemplo claro es el asalto a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Tenemos el comentario de Walter Limache que nos dice, estamos en un momento en que las organizaciones de la sociedad civil han sido golpeadas de manera muy fuerte por el poder político y también por aliados
grupos sociales que se comportan en función de ese poder y su agenda. La democracia es y seguirá siendo el referente para reconstruir y levantar con fuerza a las organizaciones de la sociedad civil, de romper las condicionalidades impuestas por el poder político. Su fuerza transformadora debe ser redinamizada para construir país en el marco de los derechos humanos, la libertad de expresión y la participación activa incondicional. Y bueno, esos son los comentarios de la gente. Yo la verdad es que les agradezco muchísimo por habernos seguido en esta transmisión. Sé que el tema de la democracia da para hablar muchísimo más. En la encuesta hay muchísimas aristas y ejes que podrían dar lugar a otros debates, pero eso, bueno, pueden seguir los debates en otros escenarios porque nosotros ya hemos excedido con 16 minutos esta transmisión del Sumando Voces. Quiero agradecerle en primera instancia a María Teresa por haber participado de este foro. María Teresa Segada, ella es politóloga, socióloga, una especialista reconocidísima en el país y en el exterior. Gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme para mí, querida Mary, compartir este panel también con Andrés y poder realmente abrir un tema que nos va a dar muchísimo que hablar en los próximos meses, porque se viene un proceso complicado para Bolivia. Ya estamos viendo cómo está de complicado, faltando 2 años para las elecciones, entonces creo que hay que debatir y poner en la mesa los temas para un asinceramiento entre bolivianos. También quiero agradecerle profundamente a Andrés Gómez. Decíamos, él es abogado, es periodista, es un influencer en las redes sociales, pero además es un líder de opinión. Gracias, Andrés, por compartir con nosotros este foro. Muchísimas gracias, Mary. Muchísimas gracias, María Teresa. Felicidades por el libro. Me interesa leer el libro, ¿no? Será un gusto. Ya buscaré, ¿no? Encontrar el libro para leer. Y una cosa, al despedirme. La democracia no solo depende de los partidos políticos, sino de la gente que nos está viendo. Eso tenemos que tener la claridad de que depende de nosotros que funcione la democracia. Y la democracia, ojo, nos ayuda, además de convivir y progresar económicamente, nos ayuda a ser felices. Y yo creo que esa es la arista que hay que ver por qué nos ayuda a ser felices, pero será en otro momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. La verdad es que el mensaje es: no reneguemos de la democracia. Como ciudadanía tenemos un poder en nuestras manos, el poder de nuestra voz, el poder de nuestro voto, y hagamos uso pues de ese poder que tenemos con nosotros. Amigas, amigos, muchísimas gracias por habernos seguido. Quiero invitarles a también a seguir a Sumando Voces, este medio digital que está siendo relanzado este año. Estamos en sumandovoces.com.bo. También nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Sumando Voces Bolivia, y en la red social X, que antes se llamaba Twitter, estamos en Sumando Voces Voz, @Sumando Voces Vo. Amigas, amigos, muchas gracias por habernos seguido. Nos vemos el próximo jueves a las 11 de la mañana con la última parte de la encuesta de UNITAS.